Hoy estaba orando y hablando con el Señor. Sentía como esa voz, porque yo le decía, siempre le he dicho, Señor, quiero ser instrumento en tus manos. Y como que algo me dijo, ¿qué tipo de instrumento? Y esas preguntas a veces que el Señor me hace me parten, de verdad. A veces con una sola pregunta sencilla me pega el Señor unas quebradas. ¿Qué tipo de instrumento? Lo único que arrisco a decir es, Señor, uno bueno, el que tú quieras, pero que sea bueno. Yo no sé usted qué piensa, porque usted sale a comprar una guitarra y consigue de todo. Tal vez consigas guitarras de 60, 70 mil, 80 mil pesos, ¿cierto? Pero hay algunas que valen millones. ¿Todas se pueden tocar? Sí. ¿Todas emiten la misma melodía? No. Si usted va a comprar una batería, existen baterías desde 250 mil pesos más o menos en promedio hasta otras que valen millones. Y así, teclados usted puede conseguir desde 70, 80 mil pesos y otros que valen millones. Yo de verdad le pregunto, ¿todos podemos ser hijos de Dios? Sí. Están al alcance de un corazón sincero ante el Señor. ¿Todos le podemos servir? Sí. ¿Todos tienen el mismo corazón para servir? No. ¿Sirven igual? No. ¿Qué tipo de instrumento quiere ser para el Señor? ¿Qué quiere ser? Todos podemos trabajar para el Señor. Hemos venido hablando desde fin de año hasta el jueves, ¿cierto? Hemos estado hablando de esos principios bíblicos para tener un año de bendición. Todos podemos hacer listados pidiéndole cosas al Señor. Señor, este año yo quiero casa, este año yo quiero carro, este año yo quiero finca, este año yo quiero que me des un buen trabajo, este año quiero la empresa, este año quiero hacer la maestría, este año quiero hacer un diplomado, este año quiero empezar a estudiar en la universidad. Tantas cosas. Y podemos hacer esos listados grandes, inmensos. Pero yo les decía el 31, y les he venido hablando en estos servicios, y de hecho no solamente yo, porque no he dado palabra solamente yo, ha dado palabra Tatiana, ha dado palabra Jesús Alexis, ha dado palabra Gustavo, Jason, Michael, ¿cierto? Yasmín, mi esposa, y creo que ya se levantó una generación, ¿cierto? Centrados en la palabra, centrados en la palabra. Pero vuelvo e insisto, es entender esos principios bíblicos de que hay necesidad de sembrar para recoger. Eso está establecido desde la creación, ¿cierto? Lo único que no necesitó semilla fue el primero de cada especie. Lo creó el Señor. ¿Cómo lo creó? Por la palabra, ¿cierto? Y hizo el fruto X y le dijo a Adán, ¿qué nombre le ponemos? Y sacó el árbol, ¿cierto? Con unos frutos así, que apenas se maduraban, se ponían amarillos, rojitos, y traían una pepa así grande por dentro. Y le dijo a Adán, ¿cómo le ponemos a esto? Mango, Señor. Ah, bueno, ese es mango. Pero ese no necesitó semilla, lo creó el Señor por la palabra, ¿cierto? Y de hecho dijo, hagamos al hombre y vamos a
hacerlo a imagen de nosotros. ¿Necesitó semilla? No. Pero de ahí en adelante el Señor dio una orden que tenía que ejecutarse. La tenían que ejecutar las plantas. Porque todo en el universo le obedece al Señor. Amén. ¿Sí o no? Amén. La tenían que ejecutar los animales. Hasta la más mínima bacteria o hongo. Tienen que obedecer. ¿A cuál voz? A la orden que el Señor dio. ¿Cuál fue la orden? Reproducirse. ¿Cierto? Y dijo, y todo lo que el hombre sembrare, de eso va a cosechar. Es una orden. Una orden. Ahí está implícita. Los animales la cumplen, las plantas la cumplen, todo el universo lo cumple. De lo que siembras, cosechas. ¿Estamos aquí? Amén. No hay otra manera. Hay que hacerlo, hay que cumplirlo, hay que ejecutarlo. Y eso es lo que hemos venido tratando desde 31 de diciembre y todo este tiempo, ¿cierto? Con corazones agradecidos, siembra y cosecha. ¿Qué queremos recoger este año? ¿Qué queremos este año? ¿Qué quieres? Y sabrás qué tienes que sembrar. Yo como quisiera que este año, ¿cierto?, mi esposa me amara más. ¿Qué tienes que sembrar? Sí, pero no afuera en la calle, sino en tu esposa. Vamos aquí. Quiero que en mi casa abunde la comida. ¿Qué tengo que sembrar? En el banco de alimentos, a los necesitados hay que darles. Sencillo, yo qué quiero para este año y entonces sé que voy a tener, qué necesito sembrar. Pero el propósito de Dios se cumple. Quiera usted o no quiera. Quiera llevar la contraria o quiera irse, ¿cierto? ¿Cuántos han ido al río? ¿Qué pasa cuando usted se mete al río y va en contra de la corriente? ¿Ah? Usted de pronto da, y si es bien fuerte el caudal, usted da unos pasos, pero de que se cansa, se cansa. ¿Y qué pasa cuando usted decide dejarse llevar por la corriente? La cosa cambia. Cuando nosotros le llevamos la contraria al Señor, eso no va a funcionar. Hay instrucciones aquí en la palabra establecidas. ¿Usted cree que el Señor va a cambiar lo que ya estableció desde la creación? No, no lo va a cambiar. O nos metemos en el río de Dios, en la corriente de Dios, en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, o vamos a seguir. No, es que yo ¿por qué voy a sembrar amor en mi esposa? Me tiene cansado, harto. La vieja no hace nada en la casa, mire, yo soy el que me la sudo. ¿Cómo espera que te respeten, que te honren? No va a poder. Hay parámetros establecidos en la palabra. Y aunque usted no lo crea, hay un propósito que Dios tiene para usted. Dice la palabra que desde antes de la creación Él ya tenía todo planificado. Él ya sabía que Tatiana
iba a existir en esta época. Eileen iba a existir en esta época, ¿cierto? Dimas, Jorge, Johanna, Doris, Miguel Ángel, María, Jason, Marta, todos. Él ya sabía en qué momento, en qué época y qué íbamos a hacer. Ya lo sabía. Por eso cuando la palabra, el apóstol Pablo habla de predestinación, la gente lo malinterpreta. ¿Yo qué puedo hacer si Dios me hizo así y me predestinó para ser pecador? No, no. Lo que pasa es que Él sabe desde el comienzo qué íbamos a hacer nosotros, cuán tercos íbamos a ser. ¿Qué cree que cuánto le costó al Señor? Ahí más o menos medio enderezarme. Y todavía, ¿cierto? Proverbio 19. Quiero leer este versículo para meternos en el tema. Proverbio 19, 21. Y estoy seguro que muchos hasta se lo saben de memoria. Proverbio 19, 21. Dice la palabra del Señor: el corazón humano genera muchos proyectos. ¿Estamos aquí? Pero al final prevalecen los designios del Señor. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. O sea, lo que se cumple es el propósito de Dios. Pastor, o sea que el propósito de Dios es que yo ahorita esté mal. No. Vuelvo y le repito, lo que pasa es que usted tiene la opción de meterse al río e irse río arriba, como decimos, ¿cierto? O de dejarse llevar por la corriente. Si usted sabe que tiene que atravesar un río, pues busque la parte donde no le toque tan fuerte y donde más bien le vaya con la corriente y no va a tener mucho trabajo, ¿cierto? Pero como decidimos llevar la contraria, mire usted cuántos hijos tiene. Algunos tienen hijos pequeños, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando su hija se pone rebelde y decide llevarle la contraria? Hay que corregirla. Sencillo. Así le pasa al Señor con nosotros. Algunos vamos llegando ya, ¿cierto? Edad plateada. No es porque tengamos mucha plata, es que el pelo se nos está blanqueando. Y todavía a veces el Señor tiene que pegarnos esas corregidas. ¿Por qué? Porque llevamos la contraria. Entender, mire, es más fácil entender ese principio. Y hoy yo espero que todos los que estemos aquí entendamos ese principio. De verdad, de corazón se los digo. No importa cuántas canas peinemos ya, si vamos en contra de la voluntad y el propósito de Dios, dicen por ahí los viejos, ¿cierto? Vamos a llevar del tableado. Otros dicen vamos a llevar del bulto. ¿Tenemos la opción? Sí. Pero es que Dios nos hizo con libre albedrío. Claro que sí. Usted verá si se mete en el propósito de Dios, ¿cierto? Como dicen los costeños, para que la coja suave. Sí. No vamos a tener problemas, sí vamos a tener problemas, pero el Señor dice somos más que vencedores. ¿Cuándo? Cuando vamos de la mano de Él.
Cuando vamos conforme al propósito de Dios. Entonces hay que sembrar lo correcto, sí. Conforme al propósito de Dios. ¿Sí ve cómo vamos añadiendo cada palabra? Sí. ¿Por qué? Porque a la final prevalecen, ¿qué? Los designios de Dios, el propósito de Dios. Y lo que usted había podido hacer, ¿cierto? Cada uno piensa en su edad. Cada uno piense en su edad. Y cada uno piense que hay muchas cosas conforme al propósito de Dios que pueden hacer este año. Pero también hay muchas cosas que pueden quedar pendientes para el año entrante, o para el siguiente, o para el siguiente, o para dentro de 10 años, o para dentro de 20 años, simple y sencillamente porque hoy cada uno de los que estamos aquí decidimos no meternos en el propósito de Dios. ¿Y no le parece triste? Pastor, ¿de dónde saca eso? El pueblo de Israel salió de Egipto, entró al desierto, y esa caminata, dicen los expertos, que máximo debía durar 40 días. 40 días conforme al propósito de Dios. Porque dicen los expertos que una persona sola, ¿cierto?, con provisión y todo, lo puede atravesar ese desierto en 15 días. Pero como se supone que era una multitud, y eso hace que se genere más lentitud porque hay niños y todo, entonces calculan que esa multitud debió haber llegado en 40 días. Pero no se demoraron 40 días, se demoraron 40 años. Y esa generación que salió murió toda en el desierto, y los que terminaron de atravesar fueron los hijos. Yo vuelvo e insisto, ¿no es más fácil? ¿No era más fácil meterse en el propósito de Dios, obedecer a Dios y decirle: Señor, venga a ver, necesito que esté aquí conmigo, decime, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo me hago? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Según el plan que usted tiene, Señor, ¿ahora qué hago? Según el plan que usted tiene conmigo, Señor, ¿hoy qué hago? No. Si a la final lo que se va a realizar es el propósito de Él, todos tirados en el desierto, pasaron los hijos de esa generación. ¿Qué se cumplió? El propósito de Dios. Pero ellos duraron 40 años ahí. Pudieron haber sido obedientes a Dios, fieles a Dios, preguntándole la voluntad de Dios, ¿cierto? Haber llegado, haber conquistado la tierra y haber disfrutado la tierra que fluía leche y miel. Pero todo el tiempo se la pasaron en el desierto. Yo vuelvo e insisto, tenemos hoy 19 de enero del 2020, ¿cierto? Tenemos la opción de entender y decirle: Señor, no es lo que yo quiera, es tu propósito, y a ver cómo me toca. Pon en mí tu propósito, no lo que yo quiera, Señor. Y vamos a hacerle. Y voy a sembrar la semilla que tú me das a través de la palabra. Y necesito que tu Santo Espíritu me guíe. Y yo estoy seguro porque el Señor no miente, no por el pastor, sino porque el Señor no miente, que a final de año todos vamos a tener que reconocer que fue un año de bendición, con luchas, con dificultades, pero vamos a tener que reconocer que fue un año de bendición.
En estos días escuchaba a Tati hablar del testimonio y creo que toda la iglesia la escuchó. ¿Qué había hecho el 31? ¿Cierto? Y que definitivamente el año pasado fue un año diferente. Mi familia lo sabe, que llega el 31, marcan las 12 y Moisés se pierde unos minutos. Ya lo saben, mi esposa lo sabe, mis hermanos lo saben, mis hijos lo saben. ¿Dónde está Moisés? Doblando rodilla, ¿cierto? Porque quiero que la primera conversación sea con el Señor. Porque quiero decirle, Señor, comienza un nuevo año, estoy en tus manos y te necesito como guía. No es una simple costumbre, es que yo sé que dependo de Él. Dependo de Él. No hay nada que yo pueda hacer si no es lo que esté bajo la voluntad de Él. Por mí, lo que yo quisiera ahorita. Desde que empezó el Ministerio Familia de Dios siempre he anhelado un auditorio cómodo para cada uno de ustedes, con una silla cómoda, ¿cierto? Un auditorio que de verdad uno diga, wow, esto se lo merecen los hijos de Dios. ¿Cuántos han ido así? Ay, ahora ninguno, wow. Si yo digo que voy al cine, el Señor de pronto, una silla de escarnecedores se ha sentado. ¡Nada! ¿Cómo son las sillas de un cine? Súper cómodas. Súper cómodas, ¿cierto? Reclinables. Reclinables. Usted mira hacia allá, hacia abajo, usted no tiene problema que el que de atrás lo tape, de adelante lo tapen, que nada, usted está cómodo. Pero las tiene el mundo, ¿y por qué los hijos de Dios no? Y si usted me pregunta, siempre he querido y anhelado un auditorio así. Y el Señor lo sabe. Pero van 10 años largos. Dios sabe por qué. Pero cada año le digo, Señor, gracias. Sigo a la espera. Dejo de predicar por eso. Dejo de dar testimonio. No. El propósito de Dios se cumple, el propósito de Dios se tiene que cumplir. Job 42:2 dice: yo quiero que piense en tu vida esta noche. De verdad, mire, por favor, iglesia, cada servidor, escúchenme, piensen. Métanse en la palabra. Ahí está la bendición Jason, ahí está la bendición Michael, ahí está la bendición Jesús Alexis, Joana, Tatiana, Gustavo, Moisés David. Ahí está la bendición cada uno de los que están aquí hoy. Amén. Por favor, escúchenme. Les insisto en el Señor, no tomen esto como una palabra más, yo ya me sé esos versículos. No, tomemos la palabra. Tomemos la palabra. Metamos mi vida, mi familia, todo en el propósito de Dios. Las cosas van a cambiar. Pero si nosotros queremos seguir la misma tónica, simple y sencillamente va a ser un año más. Un año más. Marta, Jorge, María. No importa cuántos años tengamos de ser cristianos. El pueblo de Israel duró 40 años metido en el desierto. ¿Alcanzaron la salvación? Yo estoy seguro que sí, porque es un pueblo escogido. Se perdió su vida física,
Se desperdició su vida física. 40 años esperando que el Señor le diera maná, codornices, todos los días saliendo a recoger la ración del día, ¿cierto? Y los viernes, ¿cierto? En la noche recogiendo la ración de 2 días. Los estoy criticando, juzgando, no, pero la palabra dice que eso quedó escrito para testimonio nuestro. ¿Cómo podemos pasarnos toda una vida igual nosotros? Y entonces, ¿de qué sirvió la palabra? ¿De qué sirvió que quedara escrito si no lo tomamos en cuenta? Mire, Job, yo sé que todos han escuchado la historia de Job, no se la voy a repetir. Pero a la final del libro de Job, ¿cierto? A la final, Job dijo algo que a nosotros nos debe de servir de verdad. Job 42:2 dice: yo sé muy bien, Job respondiéndole al Señor, hablando con el Señor, yo sé muy bien que tú lo puedes todo. Y parece algo tonto, porque de pronto usted me va a decir: pastor, que ya sé también que Dios todo lo puede. Y entonces, ¿por qué dependemos de nosotros mismos? Job lo dijo: yo sé bien que tú todo lo puedes, todo. Que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Eso lo declara Job en el último capítulo. O sea, no es triste, ¿cierto? Que de pronto, no sé, Tatiana, perdone que la ponga de ejemplo, está como más cerquita aquí, ¿cierto? A los 70 años de pronto le diga: ay, Señor, 70 años ya y llevé la contraria, no fue posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Y qué pasó? Que a la final la voluntad suya se cumplió. Se había podido cumplir, ¿cierto? A los 25 o se cumple a los 70. Y lo mismo Johanna, y lo mismo María, y lo mismo Álvaro, y cada uno de los que estamos aquí. Por favor, iglesia, hoy, 19 de enero del 2020, vuelvo y se lo repito. Hoy es un buen día para que usted diga: Señor, me meto definitivamente en su propósito, perdóname todo el tiempo que tal vez he perdido. Haga todos los cambios que tenga que hacer, que a la final yo sé que va a ser de bendición. Yo no sé si el Señor tenga que agarrar un borrador y de pronto usted dice: uy, ¿cómo le ocurre, pastor, que vaya a borrar cosas? No, y de pronto borra lo que yo no quiero que borre. O los borra ahorita, o los borra a los 50, a los 60, a los 70, a los 80. Pero los planes y los propósitos de Dios se van a cumplir. Amén, así es. No, yo no. Siga llevándole la contraria al Señor, entonces, ¿qué hacemos? Pero a la final, Job, ¿qué dijo Job? Ay, Señor, yo sé que usted lo puede todo. ¿Y sabe qué, Señor? También pude comprobar que no es posible frustrar ni uno solo de tus planes. Y yo creo que todos conocen la historia de Job. Y no era que fuera Job malo, porque muchos de pronto dirán: yo como ya soy cristiano. Dice la palabra que Job era un hombre justo, recto, ante los ojos del Señor, no era ante los ojos del hombre, ¿sí?
No era porque el pastor de la iglesia de donde se congregaba de allá, ¿cierto? Decía, ay, es que Job, mire, uy, un alma de Dios. No, no era el pastor, no era la esposa, no eran los hijos. Era Dios el que estaba hablando y decía, Job, mi siervo Job, un hombre recto, intachable. ¡Wow! Y más sin embargo el propósito de Dios en él tenía que cumplirse para que pudiera Job decir, era que antes yo de oídas oía hablar del Dios, claro, de Israel y todo, sí, no, claro, sí, pero al final para que Job pudiera decir, no, es que ya no es de oídas, no es porque el pastor me dice, ¿cierto? No, es que ahora lo veo. Pero para eso tenía que pasar por las pruebas, las dificultades y cumplirse el propósito de Dios. Mire, es la única manera para que cambiemos de manera de pensar. No es porque Moisés se pare aquí a predicar que todos los hijos entonces van a ser ungidos. No, hasta que cada uno, Michael, Gustavo, Moisés, David, Jenny, Maffer, no se metan con el Señor y se metan en el propósito de Dios, no va a pasar nada. Por muy pastor que sea el papá. Es personal. Hasta que cada uno de nosotros no nos metamos en el propósito de Dios y podamos decir como un día dijo Job, oh, yo antes oía hablar prédicas bonitas y todo, pero es que ahora veo a Dios. No solamente he oído hablar de Él, yo sé que mi Dios vive. Una cosa es cantar, yo sé que mi Cristo vive, ¿cierto? ¿Algunos han oído esa alabanza? Amén. Y termina la alabanza, ¿cierto? Y entonces los de la alabanza se van para afuera y, ay, entonces ¿qué? Sí, no, pero la predica, la predica. ¿De verdad saben que alababan a un Cristo vivo? No, habían oído hablar de Dios, pero hasta que no están metidos con el Señor no se pueden parar aquí y decir, yo sé que mi Cristo vive. Y cada vez que digo así, mire, siente uno como esa corriente que pasa. Yo me dice, sí, es cierto, no me deja distraerme, no me deja desconcentrarme. Y entonces puede uno decir, como dijo Job, yo antes había oído hablar mucho de Dios, pero ahora yo lo veo, ahora yo lo siento, me habla. Y cuando me habla me pega unas partidas con una sola palabra, una sola frase que diga, y por eso cuando digo yo sé que mi Cristo vive, hay algo por dentro y me dice, claro que sí, está en mí. Pero para eso necesito meterme en el propósito de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Dice en Juan capítulo 6. Quiero que nos concentremos, no sé si el tiempo me alcance, espero que sí, pero quiero que nos concentremos hoy en la palabra. Son citas bíblicas que ustedes conocen. Juan capítulo 6, versículos 67 y 68. Pero yo no quiero que lo tomen hoy como un versículo más, como una palabra más, sino entendamos estos principios. Porque es que cuando el Señor habló esto, muchos discípulos lo dejaron de seguir. Muchos se fueron.
Juan capítulo 6, versículos 67 y 68. Y ahorita les voy a explicar por qué. Ya vamos a ver por qué, pero quiero primero leer estos dos. Dijo el Señor, estas son palabras del Señor: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué el Señor dijo eso y por qué Pedro contestó esto? Yo lo voy a meter un poquitico en el contexto para no salirlo y no demorarnos tanto, y se los dejo de tarea, de verdad. Resulta que estaba el Señor predicando, había una cantidad grande de discípulos. No era gente que estaba escuchando palabra, eran discípulos, o sea, lo estaban siguiendo a donde él iba. Y el Señor le dijo: mire, ¿sabe qué? Presten atención un momentito. El Señor le dijo: mire, ¿sabe qué? Marta, Edith, Doris, Jorge, Álvaro, el que no coma de mi carne y beba de mi sangre no puede ser mi discípulo. ¿Usted se imagina que yo le dije: Jorge, no se come un pedazo de carne mía y no se toma un poco de sangre mía, no puede ser mi discípulo? Es que es fuerte, porque lo más probable es que Jorge dice: mi tío se enlocó, ahora sí se chifló. Pues es tanto que los discípulos decían: no, es que esta nueva doctrina es muy difícil de asimilar, de digerir. ¿Sabe qué empezaron a decir? No, vemos, maestro, a mí me da pena con usted, pero es que no. O sea, todo lo que usted ha venido predicando, pues muy bonito, los milagros que usted ha hecho tan chéveres, ¿cierto? Todo muy bonito. Pero el que usted me diga que ahora me tengo que comer un pedazo de carne suya y beberme un poco de sangre suya, no, maestro, hasta allá sí no. Eso es muy duro de entender. Y lo empezaron a abandonar. Y entonces el Señor le dijo a los 12 que él había llamado, ¿no? Porque es que habían más. Pero a los 12 les dijo: ¿qué? ¿Usted también se quiere ir, ¿vale? Ustedes también se quieren ir, miren, las puertas están abiertas. Pero salió Pedro diciendo algo muy interesante: pero Señor, ¿a dónde nos vamos? ¿Para dónde corremos si definitivamente usted tiene palabra de vida? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Si sabemos que lo que Dios tiene es palabra de vida. ¿Cuánto necesitan vida para usted? Para su economía, para su familia. ¿Dónde está la palabra de vida? ¿Por qué no hacer el propósito de Él? Mire, es necesario asimilar, y se los he dicho de diferentes maneras, iglesias, liderazgo, y a veces no lo comprendemos. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿No entregó Él su cuerpo? ¿No entregó hasta la última gota de su sangre? Y después fue que vinieron a entenderlo. Entregó toda su carne, entregó toda su sangre para poder redimirnos, salvarnos, para que tuviésemos vida. Y el Señor, cuando estaba en la última cena, dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria de mí cada vez que beban de ella. Y se anuncia la Santa Cena, lo mismo, para ir a la iglesia a comerme un pedazo de pan y una copa de esas. Y no entendemos, ni siquiera entendemos que no es el pan ni es la copa. Es lo que el Señor ya hizo, nos dio, y que su Santo Espíritu vive en mí.
Y me pasé años a veces diciéndoles que, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo un cristiano puede decir es que yo voy poco a poco? ¿Cierto? En el proceso. Ahí voy. Pues todavía se me salen algunas mentiras, ¿no? Todavía hago por ahí algunos negocios torcidos. Antes le era infiel a mi mujer 5 veces al mes, ahora es una sola vez. Ahí voy cambiando. ¿Cómo podemos decir que yo bebí de la sangre del Señor? O sea, que yo formo parte del cuerpo de Cristo ahora. Si yo formo parte del cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo recorre mi cuerpo, ¿o no? Amén, así es. Entonces, ¿cómo puedo decir que es que, ay, la mentirita ya son menos, ya son unas infidelidades menos? Y a la final terminamos pisoteando la sangre del Señor. Y no lo hemos comprendido, no lo hemos asimilado. Y en esa ocasión para muchos era inentendible. Porque solamente en el Espíritu, dice la palabra, podemos entender ese tipo de doctrina que el Señor estaba hablando. Y muchos prefirieron, mire, ¿sabe qué? Chao, hasta luego. Mejor no. El Señor lo dijo ahí mismo, en Juan capítulo 5. Estábamos en el 6, ¿cierto? Juan capítulo 5. En el versículo 53. Vamos al final. Les dejo de tarea para que ustedes lean la vida mediante el Hijo. Pero vamos al versículo 6, no es el 5 sino el 6. Jesús es el pan de vida. Versículo 53 dice: ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, ciertamente les aseguro. No todas las veces el Señor dice eso. Mire, se lo aseguro. El Señor, ¿usted cree que el Señor dice mentiras? No. Pero él le estaba diciendo, mire, a todos los discípulos, mire, ciertamente, de verdad les aseguro que, ¿qué era lo que él estaba asegurando? Que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Al que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el que me envió permanece en mí, dice el Señor, y yo en él. Ahora ustedes quieren estar en mí, tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre. Y otros dijeron, no, ay, ¿ah? Al escucharlo, muchos de sus discípulos, no dice muchos de los que estaban ahí oyendo, no, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? No, eso es una locura. No, el cristianismo, usted sabe, es llevar una vida así mesurada. Estoy canso de oír pastores y gente de iglesia. No, es que eso tampoco hay que ser tan religioso. No, eso como que uno no se puede echar una salida. No, el Señor ya lo sabe. Y queremos un evangelio light, ¿cierto? Ese evangelio que me permite pecar de vez en cuando. Porque sí. Y cuando oyeron a Jesús decir eso, no, esto es muy difícil. No. Y se fue toda la gente. No quedaron sino los discípulos.
discípulos que él había llamado y el Señor los miró y dijo que usted esté. Si quieren. Yo creo que el Señor por dentro dijo, si me toca empezar de cero, empiezo de cero. Pero si no pueden asimilar la palabra, pues entonces, ¿qué hacemos? Uy, el pastor está como hoy sacando. No, de ninguna manera. Es que tenemos que asimilar, o nos metemos en el propósito de Dios, o vamos a pasar otro año igualitico. ¿Se acuerdan el versículo que dice? Y entonces seremos prosperados en todo. ¿Cuándo? Pues cuando formemos parte de Él, cuando nos metamos en su propósito. Mire, es necesario asimilar, es necesario digerir la palabra. Pero para eso tenemos que meter a Dios en mi vida. Yo no puedo pretender decir que soy cristiano, decir que hago la voluntad de Dios, pero un ejemplo, nunca oro. Hoy, Señor, me paré tarde, qué pena con usted, yo no... Hablamos en la noche, y en la noche, Señor, yo estoy muy cansado. Señor, me guarda, ¿no? Me cuida en la noche, hasta mañana. Al otro día en la mañana, ¡ay, Señor, hoy por ti me hago ver tarde! Si es que decimos, Señor, nos acordamos del Señor. Y en la noche dice, Señor, usted más que nadie sabe y conoce mi vida. Mire, hoy el día usted sabe que estuvo... La mañana, guárdeme, ¿no? Cuídeme, guarda a mi familia, ¿no? Y nos pasamos los días, las semanas, los meses, pero hablamos del propósito. Ah, no, claro, hijo de Dios, claro que yo soy hijo, pero no tengo tiempo. ¿Cómo puedo decir que soy hijo de Dios, que estoy en el propósito de Dios, si ni siquiera tengo tiempo para preguntarle cuál es el propósito? Si ni siquiera tengo tiempo para decirle cuál es el plan. Se pasa el año completo y de verdad no dedicamos tiempo para ir a ese lugar secreto y decirle, Señor, ¿cómo le hacemos? Estamos que quieren meter en el propósito de Dios. Tenemos que comenzar por tenerlo en cuenta. Si no comen de mi sangre, si no comen de mi carne, perdón, y beben de mi sangre, ¿quiénes váyanse? Les dijo el Señor. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Si es que usted es el que tiene palabras de vida. ¿A dónde? O sea, ¿a dónde vamos a ir si solamente hablando con ustedes que yo puedo conseguir de verdad hacer tu voluntad? Si solamente leyendo su palabra es el pan de vida, es la única manera. Pero ¿cuánto tiempo sacamos para leer la Biblia? ¿Y cuánto tiempo sacamos para orar? ¿Cuántos quieren estar en el propósito de Dios? Amén. Con toda sinceridad, no me respondan a mí, respóndanse ustedes mismos. ¿Cuánto tiempo leen la Biblia todos los días y cuánto tiempo oran? Cada uno sabe. No hay tiempo. Pero queremos ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Creo que hoy tenemos que empezar a tomar decisiones. El Señor inicia un proceso en cada uno de nosotros, sí. ¿Cuándo? ¿Usted lo recibió? Sí. ¿El propósito de Dios se va a cumplir? Sí. ¿A qué velocidad? Depende de usted, no depende de Dios. Porque cuando usted le dice, Señor, ahora sí me meto en tu propósito, quiero hacerlo y todos los días ahora, yo vuelvo e insisto, es muy probable que yo estoy seguro que a más de uno le ha pasado aquí, la estantería el Señor se la tumba.
Uy, pastor, si no es que pasa, usted es templo del Señor. ¿Dónde están los que son templo del Señor? Amén. Y muchos de nosotros que somos templo del Señor, ¿usted se acuerda cuando Jesús entró al templo? Ay, algunos dicen, ¿cuántos se acuerdan cuando el Señor entró al templo? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Ah? Algunos los agarró hasta el látigo. Que salen de mi casa. Mi casa es casa de Oración. Mi casa es casa de Oración. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ah, Dios no quiere cuevas de ladrones. Dios quiere. Si ves que no soy yo, es la palabra. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios? Casa de oración. Queremos meternos en el propósito de Dios. Amén. Dígale al que está a su lado, ahora tenemos que ser casa de oración. Amén. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Ah? No estoy diciendo usted tiene que sentarse o arrodillarse todos los días a orar 3 horas, 4 horas. No, 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 no. No, no. Esto no se trata de horas. Esto se trata de corazones sinceros, humillados, que de corazón van y le dicen, papá Dios, ¿qué tienes hoy para mí? Háblame, muéstrame, dígame. Necesito oír tu voz. Y lo más probable es que usted agarra la Biblia, no siempre, pero es posible que el Señor le saque hasta alguna lágrima por ahí leyendo la palabra. Y usted va a decir, pero es que esto antes no me pasaba a mí. ¿Cierto? Y a veces hasta nos volvemos más llorones. ¿Cierto? Como a veces abro la Biblia, empiezo a leer y el Señor me saca una sonrisa y digo, wow. Casa de oración. A veces pensamos en casa de oración y usted se imagina el templo físico, ¿cierto? Lleno de sillas y todo. Pero es que desde que el Señor vino y pagó el precio, ¿cuál es el templo? Entonces, ¿cuál es la casa que tiene que ser de oración? Y yo vuelvo y le insisto, si usted hoy toma la decisión, el Señor va a empezar un propósito y un proceso en cada uno. Pero de que lo empieza, lo empieza. Y si tal vez entra y tumba toda la estantería y todas las ventas y todas las cosas que usted tenía que no le servían, lo va a hacer. No le dé miedo, que Él va a levantar algo hermoso. Porque es que a veces decimos, no, mejor no. Pero si Él lo tumba, si Él lo saca y si Él te lo quita, es porque no le servía. Porque no estaba dentro de los propósitos. Días pasados en una palabra yo les hablaba, ¿cierto?, de la mariposa. ¿A cuánto les parecen bonitas las mariposas? Hay unas hermosas, multicolores. ¿A quién no le parece bonito una mariposa? El problema es que esa empezó con un huevito, ¿cierto? Y se empezó a gestar. Y después salió un hermoso gusano. ¿A cuánto le gustan los gusanos? ¡Ni uno! ¿Cuántos quieren ser mariposas? Así no levanten la mano, tienen que pasar por el proceso del Señor. Y
tal vez muchos de nosotros hasta ahora somos gusanos. Porque ese es el proceso de la mariposa. Un huevo se convierte en gusano, ¿cierto? Claro, no se llama, normalmente no se le dice gusano. ¿Cómo se le dice? ¿Ah? No, se le dice oruga, ¿cierto? Larva. Pero uno normalmente le dice gusano. Y después se convierte en una crisálida. Cuando se mete en el capullo y usted dice, ahí no hay vida, está muerto. Usted ve ahí un capullito colgando. No se mueve ni nada. Hasta el día que maduró, y para poder que las alas se fortalezcan, ella misma tiene que reventar el capullo. Si usted va y dice, voy a ayudarla a reventar el capullo, se tiró la mariposa, porque la mariposa no pudo fortalecer las alas. ¿Cómo las fortalece? Ella misma rompiendo el capullo. Dios hace todo perfecto. Si usted ve que el capullo se está rompiendo y dice voy a ayudarle, va y le ayuda, usted dice, ay, tan buena gente, yo le ayudé a la mariposita a salir, se tiró la mariposa. Esa mariposa nunca va a volar. Así como los perritos cuando nacen. Sí. Ellos mismos tienen que abrir sus ojos. Dios es perfecto en lo que hace. Pero el problema es que cuando salió el huevo se convirtió, ¿cierto?, en oruga o en gusano. ¿Qué pasa cuando usted ve gusanos en una mata? ¿Por qué? No hacen sino comer. ¿Y qué más? Ay, no lo puedo decir aquí, ¿cierto? Pero usted encuentra lo que hace, lo encuentra ahí pegadito en las hojas. Comer y hacer popó. Eso es lo único que hace el gusano. Y come, 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 come. Y usted ve el gusano y ¡ay, tomate! Disculpe, pastor, pero es que hay unos que son pica y dan ciego. Claro, hay unos que, porque definitivamente, pero estamos hablando de la mariposa, del proceso de la mariposa. Hay unos gusanos que son nocivos, lógicamente, las loscas. Pero el proceso de la mariposa, cuando usted se encuentra un gusano de eso, es un gusano, es una oruga. Se traga las hojas porque tiene que alimentarse bastante. ¿Por qué? Porque después se va a convertir en una crisálida, va y se cuelga, y él con todo lo que comió tiene que producir. Con lo que se forra, tiene que después hacer crecer las alas. Por eso es que ellos comen, cuando son gusanos, comen. Comer y defecar. Es como el oso. Antes del invierno come porque tiene que hacer una capa como de 10 centímetros de grasa. Si no logra eso, no pasa el invierno, se muere. Por eso es que ellos comen, forman esa capa gruesa y van y se acuestan a dormir quieticos todo el tiempo hasta que pasa el invierno. Y con toda esa grasa que almacenaron es lo que les sirve de alimento durante todo ese tiempo. Es lo mismo la oruga. Come. Después se envuelve ella misma en el capullo que produce y ahí se queda. Con todo lo que comió, de ahí tienen que salir las alas, tienen que salir las paticas, tienen que salir las antenas, tienen que salir todo. Y tienen que alcanzarle las fuerzas para romper el capullo y volver a salir. Ahí sí ya como una mariposa que usted dice, ¡uy! ¡Tan hermosa! Tal vez hasta ahora somos gusanitos que no hacemos sino comer.
O tal vez ya usted está en el proceso de crisálida, que usted dice: yo no produzco nada, no pasa nada, no sucede nada, yo quiero hacer algo pero no me puedo mover. Pero el Señor va a sacar una mariposa hermosa. Dios siempre va a hacer lo mejor con nuestras vidas. Dios lo va a hacer. Pero para eso yo tengo que meterme en el proceso del Señor, en el propósito de Dios. No hay otra manera. Usted mira en la palabra del Señor a Abraham. Oh, claro, Abraham, el padre de la fe, tan hermoso. Es un proceso duro. Sal de tu tierra, ¿cierto? De tu parentela. Y todo eso suena tan hermoso. Suena hermoso. Pero dejar la familia, dejar todo lo que se tiene, ¿vio la tierra prometida? ¿Un proceso duro? Sí. ¿Para que hoy lo llamemos el padre de la fe? Sí. ¿Jacob tuvo un proceso duro? Sí. ¿José tuvo un proceso duro? Sí. ¿David un proceso duro? Sí. Y estaba cuidando ovejas y lo mandaron a llamar, y aquí no se sirve la mesa hasta que no llegue él, ¿cierto? Todo eso suena hermoso. Y lo ungieron como rey. Yo creo que David dijo: oh, el ungido del Señor. Y el rey Saúl después lo empezó a perseguir. Todo el mundo conoce la historia, ¿cierto? Mató a Goliat. Saúl mató a 1000, David a 10,000, le hicieron cantos. Y Saúl dijo: ah, con que esas tenemos, mátelo. Y empieza toda esa correría de David, escondiéndose de Saúl. Hasta el loco se hizo por allá en otro pueblo filisteo. Entonces imagina a David entre ese poco de filisteos, apenas como que los reconocieron y empezó a botar babasa. Y cuando se lo llevaron al rey, dijo: ¿y por qué me traen ese loco? Se estaba haciendo el loco, porque si no, mire, ese fue David. Proceso. Y uno ahorita habla de David, del hermoso, ¿cierto? Qué salmos tan hermosos. Pero ¿de dónde salieron? De un proceso duro que tuvo que vivir David. ¿Ah? Pedro: nunca te voy a dejar, Señor. A mí me tienes que matar también primero que usted. Antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y cortó oreja también. No era que fuera torero. Y decidió irse mejor. Y el Señor le dijo: mire, ¿sabe qué, Pedro? Usted va a hacer todo eso, pero cuando decida volver, acuérdese de ayudar a levantar a todos. Y después salió el Pedro que el Señor necesitaba. Ya no era el Pedro que la embarraba, ¿cierto? Propósito de Dios. Dios tiene un propósito de Dios para su vida. Filipenses capítulo 2. Vamos a Filipenses 2. Yo sé que el tiempo se fue, pero les voy a robar unos minuticos más. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice la palabra del Señor así: así que mis queridos hermanos, presten atención a la palabra, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, como han ¿qué?
no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Está Pablo hablándole a la iglesia de Filipo. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla. Entonces, ¿de dónde parte todo esto? Dijo el apóstol Pablo: mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, en mi presencia o en mi ausencia, lleven a cabo esa salvación con temor y temblor, porque es que es Dios el que produce en cada uno tanto el querer como el hacer. Y quiero que me presten atención, por eso les dije que me prestaran atención, porque es que esta es otra cita bíblica muy mal interpretada. Dios quita y pone reyes. Dios quiso que Chávez fuera el presidente de Venezuela. Dios quiso que Maduro tenga el pueblo subyugado. Dios quiso. Dios quiso. Seguro. Dios es tan malo que quiere al pueblo de Venezuela pasando necesidades. Porque es que como Él es el que pone el querer como el hacer en cada uno, el querer como el hacer lo coloca en cada uno partiendo ¿de dónde? ¿Partiendo de dónde? La obediencia. Ahí lo dice Pablo clarito: mis queridos hermanos, ustedes que han obedecido siempre en mi presencia y en mi ausencia. En otras palabras, ¿está el pastor o no está el pastor? Yo obedezco la palabra. Entonces, cuando la iglesia aprende a entender que no es por el pastor, sino que se obedece la palabra, se obedece a Dios, entonces Dios va a empezar a colocar tanto el querer como el hacer en la vida de cada uno. Pero nosotros no queremos obedecer la palabra y decimos: es que como Dios no ha puesto ni el querer ni el hacer. ¿Cuál querer y el hacer si usted ni siquiera le obedece? Estoy haciendo entender, iglesia. Yo tengo que partir de obediencia. Yo tengo que partir de decir: Señor, quiero meterme en tu propósito, quiero hacer tu voluntad, de aquí en adelante obedezco tu palabra. ¿Me esté mirando el pastor o no me esté mirando? ¿Me esté mirando el líder o no me esté mirando? Y entonces es Dios el que va a empezar a colocar tanto el querer como el hacer en tu vida. ¿Para qué? Como dijo el apóstol Pablo: para que se cumpla su buena voluntad. Y no seguir malinterpretando este versículo, que ni lo obedecemos ni nada por el estilo, pero yo cómo voy a llevar a Banafari si es que Dios no pone el querer con el hacer en mí. Yo para qué voy a sentir si es que Dios no me ha puesto el sentir. Es que no le ha puesto el sentir, es que usted ni siquiera le obedece, ni tiene la intención. Pero cuando yo me meto y le digo: Señor, este año 2020, hoy 19 de enero, tomo una decisión. Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero que tu propósito se cumpla en mí. Entra en mí, vive en mí, te recibo, lléname y saca de mí lo que sea necesario. Entiendo que soy casa de oración, Señor, de aquí en adelante todos los días voy a apartar tiempo para ti, para alabarte, para honrarte, para preguntarte cuál es el propósito, Señor, para pedir tu guía, tu dirección. Señor, puedo obedecer la palabra,
No importa si me ven o no me ven, no importa el pastor si me está mirando o no me está mirando, es por temor reverente a ti. Yo llevo esa salvación que tú me has dado, la voy a guardar y la voy a cuidar con temor reverente. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y entonces Dios va a producir en cada uno tanto el querer como el hacer. Y entonces se va a cumplir la buena voluntad del Señor en mi vida. Y entonces si yo soy obediente a Dios, las cosas cambian. Romanos capítulo 8. Y entonces esta cita bíblica que usted la ha leído más de una vez, le va a saber diferente. La va a sentir diferente. ¿Cómo así, pastor? Sí, uno empieza a degustar la palabra de manera diferente. ¿Cómo así, pastor? La palabra tiene sabor. Cuando el Señor está contigo, créame que sí. Si es pan de vida, ¿a qué le sabe el pan? ¿Ah? Romanos capítulo 8, ¿lo tenemos? Versículo 28. Por ahora que ustedes lo saben de memoria. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Hay un propósito, no podemos evitarlo. Y Dios llama. Usted está aquí sentado. ¿Cuántos trajeron las manos? Si estás aquí es ¿por qué? Porque el Señor te llamó. Y si el Señor te llamó es porque tiene un propósito con usted. Y si no lo vamos a leer ahorita, el tiempo no nos alcanza, ¿cierto? Pero dice la palabra y al final, sin embargo en todo somos más que vencedores. ¿En todo qué? En todo, en medio de tribulación, o de angustias, o de persecución, o de hambres, o de indigencia, o de peligro, o de violencia, en todo somos más que vencedores. ¿Cuándo? Cuando usted se mete en el propósito de Dios. Y dice entonces el apóstol Pablo, y mire, ¿sabe qué? Es que ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarme entonces. ¿De qué? Del amor de Dios. No es decir, si yo formo parte del cuerpo de Cristo. ¿O quién de ustedes dice, ¿sabe qué? Mire, este dedo meñique me cae mal, lo voy a cortar? No. Si usted forma parte del cuerpo de Cristo, ¿usted cree que el Señor puede decir, voy a sacar a este pedazo que es donde está Tatiana? No. Ya nadie nos va a poder apartar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque formo parte de su cuerpo. ¿Quién se arranca un pedazo de cuerpo a no ser que esté mal de la cabeza? Y cualquier ser humano se puede poner mal de la cabeza, pero el Señor. Dice Jeremías 29:11. Estoy seguro que lo saben de memoria. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y son planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces me invocarán, dice el Señor, y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. ¿Cuándo? Cuando lo invoquemos, cuando le supliquemos, cuando busquemos su presencia. Y dice el Señor, y yo los voy a escuchar.
Hay que orar, hay que buscarle, y me dejaré encontrar, y los haré volver del cautiverio. Lean la palabra, ahí está. Ahí están las respuestas. ¿Ah? Economías cautivas. ¿Cuánto necesitan que las economías sean prosperadas? Amén. Cuando lo busquemos, oremos, Él se dejará encontrar. ¿Cuánto necesitamos una sanidad? Mire la mano que está levantada. Pero el Señor dice en su palabra, y lo hemos leído en todos estos servicios, como en 3 servicios lo he leído, es la siembra, la cosecha, ¿cierto? Y dice el Señor, y entonces yo los haré prosperar en todo. Pero tenemos que meternos en el propósito del Señor, en ese río del Señor que fluye, en ese mover del Espíritu Santo. Sinceros, casas de oración, pero que no sea una más, un instrumento de verdad excelente. Yo vuelvo e insisto, iglesia, casi que venimos rogando para la iglesia. ¿Por qué no sacamos unos minuticos y hablamos con el Señor? Yo sé que ya me pasé del tiempo, ¿cierto? Tal vez algunos están diciendo, pastor, pero es que ya son las 7. Estamos mirando el reloj. ¿O queremos que este año sea diferente? Amén. ¿Importan 10, 20 o media hora más? ¿O importa que el Señor de verdad me escuche y, como dice aquí la palabra en Jeremías, me saque del cautiverio? Los haré volver de ese cautiverio en el que están metidos. Pero primero está la familia. Primero está, y es que es malo, pastor, no. Pero es que primero tiene que estar Dios. Eso me dice a mí la palabra. A veces, pero es que mi hijo, es que mi hija no me deja, mi hijo se molesta, mi primo, mi tío, mi hermana, mi papá, mi mamá. Pero hasta que no pongamos a Dios en primer lugar, por encima de todo, Dios no se va a encargar entonces de arreglar todo lo mío. Hoy es un buen día para decirle, Señor, quiero que tu propósito se cumpla en mí, pero de corazón. Corazones humillados, diciéndole, Señor, no importa cómo sea tu propósito, lo quiero en mí. Necesito tu Santo Espíritu. Quiero de verdad ese pan de vida que eres tú. Si nosotros de verdad comprendiéramos en eso, porque a veces pareciera, y me perdonan lo que voy a decir, pareciera que otras doctrinas entienden más eso. Cuando van a buscar la comunión y van con ese respeto, así lo hagan por religiosidad. Y cada vez que tengo la oportunidad de hablar de eso aquí en Familia de Dios, lo voy a hacer. A veces llega el momento de la cena y quieren que la copa y el pan me lo traigan aquí. Ay, sí, démelo. El cuerpo, el símbolo del cuerpo y de la sangre del Rey de Reyes, Señor de Señores, que entregó su vida por mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, y el Señor lo dijo, yo soy el pan
¿Dónde están los que quieren obedecer a Dios de verdad? Amén. No lo hagan por religiosidad. Tómense unos minuticos antes de irnos. Perdónenme que hoy les quité más tiempo, pero hablemos con el Señor. No dejemos de salir hoy de este lugar sin decirle: Señor, quiero que este año tu propósito se empiece a cumplir en mi vida. Porque el propósito de Dios no es de un día, no es de 2 días. Él tiene un plan perfecto. Ni siquiera es mientras usted viva aquí en la tierra. El plan perfecto de Dios es por toda la eternidad. Para toda la eternidad. Y yo no sé si cada uno calcula y dimensiona el propósito de Dios, porque creo que no lo alcanzamos a hacer. No es un plan para un día, no es un plan para el 2020, no es un plan para 2 años, 3 años, a mediano plazo o a largo plazo. Es un plan eterno. Amén. Aprovechemos, Señor, cada minuto, cada instante, y dígale: Señor, no he dicho que todos los que estamos aquí al finalizar el año podamos decir: ¿sabe qué? Esa palabra del 19 de enero, de ese domingo, partió en un antes y en un después, porque tomé la decisión de meterme en el propósito de Dios y las cosas cambiaron. Pero es una decisión de cada uno, no es una decisión mía. No es una decisión del pastor, es su decisión. Lo que puedo garantizar es que es la mejor decisión que se pueda tomar. La mejor. Hablen con el Señor, tómense esos minuticos si quieren arrodillarse o estar ahí sentados, lo que sea. Dios va a mirar ese corazón de cada uno. Pero hablen con el Señor.